Bueno, vamos a ver entonces algunas aclaraciones sobre el cuestionario. Con la pregunta 1 no hubo mayor problema porque me pregunta la ganancia de potencia. La ganancia de tensión sabemos que en un colector común es 1 y me está diciendo que la ganancia de corriente es 50, entonces la ganancia de potencia es corriente por tensión, sería 50 por ganancia de tensión, o sea, 50. Por lo tanto, en principio, la respuesta correcta es esta. También las respuestas A y B. Entonces acá prácticamente lo tienen todos bien porque les tomé como válida esta, que es 50, y esta, que también es 50 por la ganancia de tensión. Pero en principio la respuesta correcta sería esta. Igual todo lo que respondieron esto o esto está bien. Bueno, acá se presentaron algunas dudas. O sea, acá se trata de ver la resistencia de entrada desde la base. Nos está hablando de una resistencia de emisor de 100 ohms, entonces vamos a tener esto así. Y vamos a tener acá en la base el circuito de polarización que venga, no importa. Lo que nosotros queremos saber es cuánto vale la resistencia vista desde acá. Pero como nosotros los datos que tenemos son de lo que hay en el emisor, entonces como la corriente que hay en el emisor es HFE más grande que lo que tenemos en la base, entonces en la base vamos a tener una corriente 150 veces más chica, y una corriente 150 veces más chica significa una resistencia 150 veces más grande. Entonces es así de simple. Tenemos que sumar la resistencia que está acá más la resistencia que está en interna del emisor, que serían 10 ohms. Entonces lo que vamos a tener va a ser 10 ohms más 100 ohms, todo multiplicado por 150. Y eso nos da esta. Esta sería la respuesta correcta. Bueno, acá también hubieron varias dudas. Sin embargo, esto lo vimos varias veces. Seguidor de emisor o colector común. El colector común vimos un montón de veces que la ganancia de tensión que tiene es 1. Así que si a la entrada tengo 10 milivolts, la ganancia de tensión es 1, a la salida voy a tener 10 milivolts. No hay otra alternativa. Bueno, esto también, acá seguimos hablando del colector común. Seguidor de emisor, seguidor de tensión, es un colector común. Y eso también lo vimos, que la salida está en fase con la entrada. Nosotros la salida la tenemos acá. Entonces, yo tengo esta variación en la base y en el emisor voy a tener esta misma variación de corriente, lo que me va a producir esta misma variación de tensión. Al revés de lo que sucede con el colector común cuando yo lo tomo acá. Porque al aumentar la corriente que pasa por acá, me aumenta la caída de tensión en esta resistencia en RC, en el caso de que se tratara de un emisor común, que no es este caso, y al aumentarme la caída de tensión acá, me baja la tensión acá, en el colector. Entonces, por eso es que cuando sube la entrada, me baja la tensión en el colector. Entonces, en el caso del emisor común, está en contrafase. Pero no, acá lo que me pregunta es el seguidor de tensión, o sea, colector común. En el colector común están en fase. La respuesta correcta. Bueno, en este no hubo muchos problemas. La resistencia intrínseca del emisor, acá la mayoría lo calculó. Era la famosa formulita BT dividido IC. Y como esto para 20 grados centígrados son siempre 25 milivolts, acá lo dividimos por 3 y esto nos da 8,33. La respuesta correcta es esta. Bueno, acá tampoco hubo mucho problema, la mayoría lo contestó bien, que si le quitamos el capacitor que tenemos en el emisor, lo que va a suceder es que la ganancia de voltaje disminuye. Justamente para eso ponemos el capacitor en el emisor, para aumentar la ganancia de tensión. O sea, le sacamos el capacitor y baja la ganancia de voltaje. Bueno, acá en el 7 sí hubo problema. En realidad en el 7 y en el 8, así que vamos a ver los dos juntos. Se refiere a la polarización en la base. Entonces yo tengo
las dos resistencias que me polarizan la base. Pónganle R1, R2, acá lo que tenemos en el colector, acá tenemos VCC. Bueno, este divisor de tensión me va a dar una tensión en la base, que esa es la que me va a dar una corriente, que es la que me lo va a mantener polarizado al transistor. Lo que pregunta es si yo saco el resistor el que está conectado a VCC, o sea, si a este lo elimino, ¿qué es lo que pasa? O sea, yo voy a tener una corriente circulando por el divisor. Si yo le saco esta resistencia, entonces esta corriente desaparece. Entonces yo acá voy a tener una tensión cero. Si yo acá tengo una tensión cero, este se me va al corte. O sea que la pregunta 7, el transistor se va al corte. Vamos a ver ahora la 8. En este caso lo que me dice es de sacar R2, el resistor que va a masa. Ese es el que me tira la tensión BB para abajo. Al desaparecer el resistor R2, la corriente que circula por R1, ahora sí va a circular una corriente por ahí y se va a derivar por la base del transistor. Esa corriente va a ser más alta porque no está el R2 que me tira BB para masa, cercano a cero. Entonces esa corriente más alta hace que el transistor pueda ir a saturación. No es seguro que vaya a saturación, depende de los valores que tenga en RC y en RE. Pero lo que sí es seguro es que la corriente de colector va a aumentar con eso y puede llegar a ir a saturación. Acá nos pregunta entonces cuál puede ser la máxima salida que puede tener un amplificador, o sea, de qué depende. Eso también lo vimos. Depende de la fuente de alimentación. Si nosotros ahí a la salida tenemos una señal que nos permite una excursión máxima positiva y un máximo negativo, el máximo positivo al que puede llegar esa señal va a depender de VCC. Más arriba de VCC no puede ir esa señal. Y el máximo negativo al que puede ir esa señal es cero en este caso. En el dibujo que hice ahí es cero. Más abajo de cero no puede ir. Si hubiera una fuente partida que tenga una tensión negativa, puede ir para el lado de la fuente negativa, pero siempre depende de la alimentación. Bueno, y por último esta que tiene que ver con convertir tensión eficaz en tensión pico. Yo tengo a la entrada de un cierto amplificador un valor de tensión que son 100 mV eficaz. O sea, los 100 mV es la tensión eficaz que yo tengo. Si yo tengo una ganancia de 10, voy a tener eso multiplicado por 10. O sea, 100 mV por 10 me va a dar 1 volt RMS, o sea, eficaz. Pero acá lo que me pregunta es pico a pico, lo que hay entre acá y acá. Y eso como era. La tensión pico va a ser igual a la tensión RMS o eficaz multiplicado por raíz de 2. Y la tensión pico a pico va a ser eso mismo multiplicado por 2, porque es el doble. Cada pico tiene. Entonces, en definitiva, la tensión pico a pico va a ser igual a 1 volt por 1,41 por 2, o sea, 2,82 volt. O sea, la respuesta correcta es esta. Bueno, ahí creo que quedó aclarado todo el tema del cuestionario. Son cosas que vimos con los distintos ejercicios y que hay que repasar un poco más.